El Centre de l'As d'Estudis per la Pau va néixer en el si de Justícia i Pau l'any 1999. Som una entitat independent i ens dediquem a l'anàlisi de la seguretat, a les polítiques de defensa, l'armamentisme, el militarisme i l'anàlisi de conflictes, i fem investigació i incidència política i social amb un enfoc de política de pau. Per nosaltres el treball en xarxa és molt important, per això col·laborem amb la Taula Catalana pels Drets Humans de Colòmbia i també col·laborem amb altres entitats colombianes en el marc de la campanya internacional contra la despesa militar, i aquestes entitats són Ramal, CACOC i la Fundació Escuelas de Paz. Desde el SIOF, Servicio de Información de la Objeción Fiscal al Gasto Militar, damos soportes a todas aquellas personas que se niegan a pagar impuestos que vayan destinados al Ministerio de Defensa español o que vayan destinados al mantenimiento de la estructura militar y los ejércitos. Estas personas que se declaran objetores fiscales desvían sus dineros destinados al Ministerio de Defensa a entidades de carácter social, solidario y de paz. El SIOF trabaja en red con otras entidades antimilitaristas y de paz, como puede ser el Centro de l'As, y con asociaciones incluso internacionales como puede ser la ACOC, la Coordinadora de Objetores de Conciencia Colombianos. A resulta de esto, el año pasado la ACOC recibió los dineros de objeción fiscal de las declaraciones de renta españolas realizadas por los objetores fiscales de España. Somos la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Nuestro trabajo es promover a nivel nacional alternativas a la militarización y el militarismo a través de la no violencia y la objeción de conciencia. En estos momentos en los que hay represión y militarismo en las calles, es fundamental el acompañamiento internacional, ayudándonos a visibilizar lo que está ocurriendo, haciendo veeduría internacional y haciendo presión, puede ser a través de las embajadas o a través de plataformas y redes internacionales, para que el gobierno colombiano respete la vida y los derechos de los y las manifestantes.